Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están todos? Vamos a iniciar la sesión. Vamos a hablar un poco sobre los conceptos que están en la licuación, cómo ocurren, por qué ocurren y cuáles son los principales efectos que tiene la licuación y de dónde viene el nombre y qué se conoce comúnmente por licuación. Aquí quisiera que conversáramos un poquito, porque esta parte yo creo que ustedes sí han podido tener un poquito más de contacto con este tema. ¿Estoy en lo cierto o no? Díganme, necesito que me den feedback. Sí, Ok, Luis Lira dice que sí. ¿Quién más? Marcano, Salazar, ¿qué dicen ustedes? buenas, profesor, ¿cómo están? Bueno, por acá en realidad técnicamente muy poco, básicamente lo que dice la norma y la norma de sismoresistencia. Ok, y en tu experiencia profesional no te has enfrentado nunca a casos con licuación. No, no. Ok, ok. Yo voy a empezar a hablarles un poco, voy a proyectar, voy a compartir. Ahí tenemos lo que podemos comenzar a conversar sobre lo que es. Profesor, recuerde poner a grabar, por Está favor. grabando, ya estamos grabando, sí. La licuación es un fenómeno que en general lo asociamos con los sismos, pero no son los sismos los únicos que pueden causar el efecto de licuación. Cualquier incremento importante de la carga sobre una arena que mantenga condiciones no drenadas en la misma puede causar licuación. Es decir, si sometemos una arena a un incremento de carga muy rápido, pero que no sea por un sismo, puede ser construcción de una presa, cualquier otra cosa, continuamente que le estemos agregando suficiente peso y carga al suelo, es posible que causemos licuación porque si el proceso es suficientemente rápido, la arena tiene, digamos, baja conductividad hidráulica y acumula mucha presión de poros durante el proceso de carga, también puede licuar. Lo que sucede es que con los sismos ese proceso de carga se da de una manera bastante rápida y violenta y se cumple eso que yo acabo de decir, pues que el incremento de la carga es más rápido que la arena está en capacidad de disipar y eso hace que se pueda producir el efecto de licuación. Fíjense que allí en el punto número uno decimos que hay varios fenómenos asociados con el cambio de la presión de poros en el suelo, que todos ellos han sido catalogados como licuación. Entonces hay que tener cuidado cuando la gente habla de licuación, a qué se están refiriendo específicamente.
y es bueno que uno trate de aclarar e indagar, haciéndose, o sea, un poco el museo ahí, preguntando y tal, porque no siempre es el mismo efecto. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los potenciales efectos asociados con la licuación. En esa fotografía, ustedes ven este, esta especie de ducto que se llenó de arena. Eso fue durante el sismo de Paraguaná, que fue en el 89. Y fue un sismo muy pequeño, un sismo de 5 y algo, 5,5, algo así. Y causó muchísima licuación en toda la península de Paraguaná. Eso es por otra causa que después vamos a ver cuando veamos los efectos de eh, las características del sismo en los daños potenciales. Pero esto era una madriguera de cangrejo que entonces estaba conectada con y que ella estaba, digamos, conectada a un estrato más susceptible a la licuación. Estaba en la parte inferior donde el cangrejo hacía vida. Y entonces cuando vino y se licuó esa arena y la de arriba no, así como ustedes ven, entonces todo el exceso de presión de poros se liberó a través del ducto del cangrejo. Y eso lo hicieron, lo detectaron cuando hicieron una trinchera que permitió evaluar cómo era el proceso de formación del volcán de arena que estaban viendo en la superficie. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el punto número 2, allí establecemos entonces que todas esas variaciones de la denominación de licuación de distintas situaciones es una consecuencia de la relación causa-efecto. Y ya vamos a ver por qué es eso. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es el efecto de la licuación. Les agradezco que apaguen los micrófonos para que no se cuele este ruido adicional, por favor. Fíjense lo dramático que resultó en Japón en el terremoto de Niigata, 1964. El caso extremo, que ese edificio se volcó y tenemos a la gente saliendo por la fachada del edificio para sacar sus enseres. Lo curioso es que estos edificios estaban hechos para resistir sismos de bastante magnitud y de mucha intensidad. Y en efecto, los daños a la estructura no fueron importantes en ninguno de los casos, hasta donde yo tengo entendido. Pero el problema surgió cuando la arena perdió la resistencia al corte, producto del incremento de la presión de poros que se acumuló durante el sismo. Entonces produjo que por la acción de la carga horizontal se produjera el volcamiento de la edificación. Abajo tenemos el terremoto de Boca de Tocuyo. Este es el de la península de Paraguaná, que les estaba refiriendo antes. Y en uno de estos volcanes de arena fue donde ellos hicieron la trinchera y excavaron para buscar por dónde era que se estaba colando la arena hasta la superficie. Fíjense el cambio en la coloración de la arena. Esta es una arena distinta a la que está en la superficie del terreno y que viene de más abajo porque en la que estaba más abajo fue donde se dieron las condiciones para que aumentara la presión de poros a un nivel que después por cualquier fisura, bien sea hecha por un cangrejo o que se produzca por desplazamientos relativos
de la masa de suelo aparezca una pequeña fisura, entonces por allí el agua aprovecha y sale y arrastra la arena hasta la superficie. Aquí a la derecha tienen otro ejemplo del mismo sismo de Boca de Tocuyo, donde hay una fila de volcanes alineados y se ve pues que está el agua almacenada a los lados, que todo eso es el agua que drenó del punto donde ocurrió la licuación. Entonces este es un tipo de fenómeno muy particular que la gente lo asocia y lo llama licuación. Este otro también, que es una pérdida de resistencia al corte y entonces desequilibrio en las fuerzas y volcamiento de la edificación. Pero hay este otro efecto también que está asociado a la ruptura de toda la masa de suelo que está por encima del nivel en donde está ocurriendo la licuación y se forman estos desplazamientos laterales importantes con agrietamiento y fracturamiento del terreno. Entonces todo esto es licuación, pero no todos ellos tienen el mismo, digamos, eh, como ven, no es el mismo efecto, aunque el mecanismo básico de formación o de crecimiento de la presión de poros sí es el mismo para todos, pero hay diferentes manifestaciones del fenómeno de licuación y de sus consecuencias en las estructuras y en las obras. Veamos entonces qué materiales pueden licuar. Esta es información tradicional de la más antigua. Los materiales que pueden licuar con más frecuencia son las arenas y las gravas limpias y las arenas y las gravas con contenidos de finos. Y al final vemos que también hay arcillas muy sensibles, muy sensitivas. Podría ser la mejor palabra. Ahí siempre hay un debate de cuál sería la mejor palabra para usar ahí. Creo que en inglés es sensitive soil, clays, sensitive clays. Pero sensitiva no es la mejor palabra para el castellano. Y el código chino también hacía una referencia a cuáles podrían ser los contenidos de finos que ellos habían detectado, habían causado licuación o habían sido, digamos, los suelos susceptibles a licuar durante sismos que ellos estudiaron en China. Esto después lo ampliaron y hemos hecho algunos estudios y esto ha servido como base, pues, pero como indicadores también es un buen indicador de cuál material que tiene hasta cierto punto contenido de arcilla, tal que puede mostrar plasticidad, es capaz de licuar. Ahora, ¿por qué ocurre el fenómeno de licuación? Cualquier arena que la sometemos a un proceso de carga con esfuerzo cortante y sin drenaje, va a experimentar un incremento de la presión de poros. ¿Por qué? Porque la arena, cuando tiene capacidad de deformarse bajo la acción de esos esfuerzos cortantes que le estamos induciendo, ella tiende a compactarse si está suelta. Si la arena está suelta, suficientemente suelta, ella tiende a compactarse bajo la acción del esfuerzo cortante, muy violentamente. En general, si la sometemos a corte cíclico, la arena va a mostrar cambios entre compresión y dilatación, es decir, va a buscar contraerse hasta cierto nivel de deformación y a partir de cierto nivel de deformación cortante va a empezar a dilatar.
dilatar no, expandirse. Estoy traduciendo el dilative del inglés. Se expande. Cuando se contrae, lo que sucede cuando tiende a contraerse la arena, como la carga es muy rápida, los granos tratan de comprimir todo lo que está en los espacios entre granos, que como están llenos de agua, resulta que consiguen que el agua es incompresible. Y el agua, en lugar de drenar, porque el proceso es muy rápido, no puede drenar, lo que hace es que transforma toda esa tendencia al cambio de volumen en un incremento de la presión. Eso es lo mismo que cuando usted trata de empujar un émbolo en, en un elemento que es un cilindro y usted tiene un émbolo allí, pero tiene agua del otro lado y no tiene una válvula de escape. Usted comienza a tratar de comprimirlo y lo que va a hacer es que va a aumentar la presión, la respuesta del agua, va a aumentar la presión del agua y va a tener usted una reacción en contra del movimiento hacia la compresión. Pero si usted pone una válvula y aprieta, entonces cuando se vence la capacidad de la válvula, empieza a salir el agua por el otro lado. Esto es más o menos, desde el punto de vista físico, lo que ocurre aquí. Si tenemos una válvula que permite una salida muy pequeña del agua comparada con la velocidad que le estamos aplicando, la tendencia al cambio de volumen, lo que va a suceder es que va a aumentar la presión en toda esta zona que está llena de agua y como el equilibrio de los granos se debe a las presiones entre las partículas y los esfuerzos de corte que ocurren allí en los contactos, al disminuir la fuerza de contacto por el aumento de la presión, disminuye la fricción entre los granos y eso hace que la arena pierda la resistencia al corte, se pueda deformar hasta alcanzar niveles muy exagerados. Esto es lo que comúnmente se denomina una arena movediza. Claro que también la arena movediza se puede formar si tenemos un flujo contrario a la gravedad, un flujo ascendente vertical en una arena, causado por un acuífero o por cualquier otra condición distinta. Fíjense que ahora estamos hablando también de un fenómeno parecido, aumento de la presión de poros del agua que está contenida en la presión en los poros, pero por un proceso hidráulico que también conduce a una pérdida de capacidad de la arena. Y usted si camina por esa arena se va a hundir, pero no necesariamente como ponen en las películas que el estrato se lo va a tragar, nada de eso. Es simplemente que usted se va a hundir hasta que el principio de Arquímedes haga su efecto. Y como la mezcla de arena con agua tiene un peso unitario que es casi el doble del peso unitario del agua, una vez que usted desplace cierto volumen con las piernas, usted va a estar en equilibrio, va a estar flotando. Entonces usted nunca se va a hundir. Eso lo hacen así en las películas para poner la cosa dramática, pero eso en la vida real eso no existe. Entonces fíjense que en resumen lo que estamos poniendo allí es que las arenas sometidas a corte cíclico o puede también ser a corte monotónico, progresivo, tienden a disminuir su volumen. En el caso en que es carga monotónica, la arena debe estar suelta. En el caso de carga cíclica, la arena va a tener una parte de compresión y una parte de expansión. Ya lo vamos a ver más adelante. Y si la arena está saturada, entonces el agua impide que ocurra el cambio de volumen en la arena. Y entonces, como consecuencia, aumenta la presión en el agua que está en los espacios intersticiales entre los granos. Y como aumenta la presión, disminuyen las fuerzas de contacto entre los granos. Y disminuye la fricción y los granos pueden moverse casi que libremente.
Hay un pequeño ensayo que ustedes pueden hacer en la playa y verificar esto. Tomen un vaso, preferiblemente de un material rígido, puede ser de plástico rígido o puede ser de vidrio. Esos vasos blanditos no les van a servir porque cuando usted le dé los golpes, hay que darle unos golpes al vaso y entonces él se va a deformar y no los va a ayudar. Es preferible un vaso rígido. Y vamos a hacer dos ensayos con él. Primero con la arena suelta, la arena que está lejos de la zona en donde está el oleaje, que está suelta, que usted camina y se hunde en ella. Usted agarra el vaso y lo llena y lo enrasa. Lo llena con arena y lo enrasa. Y luego le da unos golpes lateralmente, en la parte de abajo, con la mano, golpes laterales, ¿no? Con la otra mano le da golpes laterales y usted va a ver que la arena va a disminuir su volumen, que es el efecto que yo les estoy diciendo que sucedería si viene un sismo y la arena está suelta y los granos tienden a buscar una mejor posición, se deslizan unos con otros porque lo que hay es aire entre los espacios intersticiales y eso hace que entonces ellos busquen un mejor empaquetamiento. Sin embargo, si usted repite ese mismo experimento, usted va a la zona en donde la ola está entrando y saliendo y coge un poco de arena de esa y la coloca en el vaso también y lo enrasa y le da golpes laterales, usted lo que va a ver es que lo primero que va a ocurrir es que le va a salir una lámina de agua encima al vaso. Y eso es producto de ese aumento de presión de poro que le estamos hablando y que entonces cuando usted está haciendo ese proceso, entonces como usted no es tan rápido como el sismo, es suficientemente rápido para que ocurra la licuación, pero también permite que la arena drene. Entonces por eso se ve la película de agua en la superficie. Baja el volumen también, disminuye el volumen, no tanto como en el caso cuando la arena está seca, pero se ve el efecto de lo que estamos hablando aquí en miniatura. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede, que a la izquierda, aquí tenemos esfuerzo cortante, que puede ser positivo o negativo, este tau, que es esfuerzo cortante, a medida que, y tenemos una arena en donde estamos midiendo la relación de vacíos E. Si la arena está muy suelta y nosotros aumentamos el valor del esfuerzo cortante aplicado, vamos a observar un descenso súbito de la relación de vacío. Y cuando invertimos entonces para el otro lado, el esfuerzo cortante lo hacemos cíclico, ese mismo efecto continúa. Es lo mismo que usted está haciendo cuando le está dando golpes al vaso en una arena suelta, entonces cambia de volumen. Y este proceso se va a repetir hasta que la arena adquiere cierta densidad, o sea, disminuye suficiente el valor de la relación de vacío, cierto peso específico, vamos a llamarlo mejor. En ese momento, cuando aplicamos otra vez un esfuerzo cortante en esta dirección, fíjense que la arena se expande, aumenta su volumen. Y cuando revertimos el proceso, ella, cuando vuelve otra vez a desaparecer todo el esfuerzo cortante que habíamos inducido, hay una pequeña disminución del volumen de la arena. Y si seguimos esforzándola en la otra dirección, entonces vamos a notar que vuelve la arena a expandirse. Eso es porque después que los granos han alcanzado un cierto nivel de empaquetamiento y le seguimos aplicando esfuerzo cortante, los granos tienden a cabalgarse unos con otros y hace que la arena aumente de volumen. Pero cuando hacemos desaparecer ese efecto,
los granos vuelven a acomodarse, a empaquetarse y en general tienden a buscar un mejor empaquetamiento, se fracturan un poco los extremos de los granos, hay como un efecto equivalente al que hace una lija, ¿no? Al estrujar grano con grano y entonces es más fácil buscar un mejor acomodo. Y por eso, cuando desaparece el esfuerzo cortante, vuelve entonces a disminuir el volumen de la arena. Y así sucesivamente, y usted puede darle muchísimos ciclos, y en cada ciclo cada vez va a observar el mismo efecto. Usted va a ver que aumenta el volumen de la arena cuando introduce entonces un esfuerzo en una dirección. Aquí lo hicimos al revés, ¿no? Aquí viene para acá y cuando usted descarga hay una tendencia a un mejor empaquetamiento por estas razones que yo les he dado antes. Pero si usted sigue aplicando el esfuerzo cortante, la arena va a volver a expandirse. El efecto que hace eso en la resistencia al corte es el siguiente. Si este es un ensayo de corte simple, fíjense que aquí llamamos, este es el esfuerzo la deformación cortante y este es el valor del esfuerzo cortante. Cuando uno tiene la condición de inicio del ensayo, es una condición similar a la condición geostática, donde uno tiene aplicado un esfuerzo vertical y tenemos el esfuerzo horizontal, que es la reacción del terreno adyacente, producto de la tendencia al desplazamiento horizontal del suelo. Y cuando le aplicamos un esfuerzo en una dirección, ¿verdad? Hasta un cierto nivel, entonces él alcanza un valor que puede ser suficientemente grande como para alcanzar el máximo esfuerzo cortante que el suelo podía, este que está acá. Y cuando lo descargamos, uno va a pasar por cero, uno lo descarga, pero hay un valor de deformación cortante. Este lazo de histéresis se forma aquí, lo que pasa es que lo estoy analizando por separado para que se vea más claro. Cuando iniciamos aquí, se produce la carga, que es este nivel de carga que describe esta curva que estoy señalando ahora, que se denomina la curva de columna vertebral del suelo. En inglés es la backbone curve. Entonces esa curva describe la toma de carga con la deformación que estamos infringiéndole al suelo. Si llegamos hasta el valor máximo que puede soportar y descargamos, vamos a observar que hay un efecto de acumulación o no disipación de toda la deformación cortante, es decir, por más que nosotros descarguemos el suelo, siempre va a quedar un valor remanente de deformación en la dirección en donde habíamos hecho la última aplicación. Pero si continuamos haciendo entonces el ciclo en la otra dirección y llegamos también hasta el valor máximo capaz de soportar el suelo, entonces también vamos a obtener un valor de deformación que es equivalente al otro. Y entonces ahí podemos graficar el valor de el módulo secante correspondiente a ese valor. Sería el módulo que va desde aquí hasta acá. Y cuando viene para acá, viene así. Entonces es un módulo que describe el proceso de carga. Eso es evidentemente si el nivel de esfuerzo cortante es el mismo en los dos casos, ¿no? Y cuando volvemos a descargar, entonces, nuevamente, cuando llega a cero esfuerzo cortante en esta dirección, todavía hay un efecto de acumulación o remanencia de la deformación cortante, pero si seguimos cortando y llegamos otra vez hasta el mismo nivel en donde estábamos antes, entonces se forma un lazo completo que es lo que se denomina un lazo de histéresis y que él describe la energía que se está
disipando durante el proceso de corte cíclico, que equivale a esto que estamos viendo aquí. Este es el momento inicial, cargamos hacia un lado, hacia este lado, descargamos y llegamos otra vez a la condición inicial en esfuerzos, pero en deformación sigue una deformación permanente. Cargamos hacia el otro lado y entonces tenemos esta deformación y aquí entonces ocurre este proceso. Y si volvemos a cargar hasta el mismo nivel anterior, vamos a obtener entonces este lazo de histéresis. Entonces, el área que está dentro de este lazo de histéresis es equivalente al área, a la energía que se disipa durante el proceso. Cuando el nivel de esfuerzo que aplicamos es muy bajo y produce una deformación de apenas 3 por 10 a la menos 4%. En general, las arenas por debajo de ese nivel de deformación se comportan de manera elástica, es decir, el módulo se mantiene siendo el módulo de corte máximo, no tiene ninguna disminución porque está trabajando en el rango elástico del suelo. Eso es para la arena. Este valor lo llamamos el umbral, en donde empieza a la deformación a inducir cambio de volumen. Se llama el umbral de deformación al cual ocurre el proceso de aumento de presión de poro. Es decir, si la deformación es menor que 3 por 10 a la menos 4%, no hay aumento de presión de poro en la arena. En la medida que esa deformación es mayor, entonces sí ocurre un cambio de la presión de poro en la arena. Eso lo podemos ver acá, claramente. De nuevo. Fíjense también que a medida que nosotros aumentamos el valor de la deformación cortante y del esfuerzo cortante, fíjate que aquí, en este caso, estamos alcanzando un nivel que no es el nivel máximo, sino un nivel intermedio de la deformación cortante. Se produce este lazo de histéresis y en este caso el módulo secante cambió del valor máximo, que es el que se mantiene cuando estamos dentro del 3 por 10 a la menos 4%, que es elástico, sigue siendo el G máximo, el que controla allí, pero una vez que sobrepasamos ese valor, entonces hay una disminución del módulo secante. Y entonces esa disminución del módulo secante, cuando uno toma el valor del módulo secante y lo normaliza por el valor del módulo secante máximo, entonces eso nos permite medir cuánto se degrada el módulo para cada nivel de deformación cortante que nosotros apliquemos. Y es este gráfico que está aquí, que el primero que lo trabajó fue Buchetic y Dobry en el año 1991 y ha demostrado que las arenas tienen esta tendencia a la reducción del módulo con respecto al módulo máximo. Y aquí yo les he colocado algunos rangos de lo que son las deformaciones. Fíjense que desde aquí hasta acá, en general, se denominan deformaciones pequeñas, por debajo del 0,1%. Esto está en porcentaje, ¿no? Este es el valor del 3 por 10 a la menos 4%. Entonces, a partir de allí es cuando comienza la degradación del módulo. Antes, no, como les dije, se mantiene el rango elástico de la arena. Este rango es el rango típico de equipos vibratorios
que se consiguen en sistemas de funcionamiento de refinerías o de cualquier tipo de generación eléctrica, también, por ejemplo, están dentro de este rango. Y el rango de la prueba de Plato que se utiliza en general para establecer el módulo de reacción de la subrasante es este que está acá. A partir de este valor, las deformaciones son grandes. Fíjense que la arena, que tiene un amortiguamiento relativamente alto, disipa muy rápido la energía, o sea, permite una degradación mayor del módulo, y que para las arcillas, a medida que aumenta la plasticidad, el índice de plasticidad, resulta que también el rango elástico de la arcilla aumenta. No es igual al 3 por 10 a la menos 4% que tiene la arena. A medida que la plasticidad aumenta, el rango de capacidad elástica de la arcilla aumenta también. Entonces, fíjense que en este caso, por ejemplo, esta arcilla llega hasta aquí, hasta valores que están un poco por encima del 0,01%, que es bastante mayor que el de la arena. ¿Okay? Este es para arcillas que tienen un índice de plasticidad de 200. Aquí les hago un paréntesis que en realidad estas curvas va a haber que ajustarlas o corregirlas en el sentido de que si esto es cierto, hay que tomar en consideración no solamente la plasticidad, sino también, como yo les conversé en una de las sesiones anteriores, la actividad de la arcilla, es decir, cuánta arcilla hay presente en el suelo que define su actividad, porque este cambio está asociado con el ángulo de fricción por definición, y el ángulo de fricción depende no solamente de la plasticidad, como les refería antes, sino que también depende de la actividad del suelo. Eso lo podemos hablar más adelante, pero les hacía ese paréntesis porque las primeras investigaciones, tanto de Buchetti y Dobri y de el otro que les dije, Darendelli, se han basado en el uso de la plasticidad. Y hay otros trabajos que están relacionados también con la resistencia al corte normalizada de las arcillas, que es el trabajo del profesor Ladd y Foote, que dice que la resistencia al corte normalizada de una arcilla es igual a una constante, y que esa constante entonces estaba relacionada con el índice de plasticidad. Él decía para arcillas de baja plasticidad y para arcillas de alta plasticidad. Lo que este servidor ha encontrado en las investigaciones que estoy haciendo para mis temas de investigación, mi programa de investigación, es que la actividad juega un papel importante y que esto es cierto para unos rangos de actividad determinados, donde controla el índice de plasticidad, pero que si ampliamos el rango de actividad para distintas arcillas, entonces resulta que esta curva, que está asociada con el ángulo de fricción, depende, además del índice de plasticidad, de la actividad de la arcilla. Pero eso es un paréntesis dentro de todo lo que estamos conversando. Entonces, ¿cuál es el efecto del incremento de la presión de poro en la curva de eh, columna vertebral del suelo? Bueno, lo que sucede es que a medida que aumenta la presión de poro,
como vimos, va disminuyendo la fricción entre los granos de la arena, perdón, y entonces ya hay menos resistencia cada vez que uno trata de deformar la arena, y entonces en general, a medida que aumenta la presión de poro, esta curva va cediendo y el máximo esfuerzo que se puede alcanzar va disminuyendo hasta que llega un momento en que si la presión de poro es muy alta, esto se hace muy plano aquí y la arena pierde la resistencia al corte. Visto esto, entonces nos queda la pregunta de cómo podemos evaluar cuándo va a ser la licuación un problema. Lo primero que tenemos que ver, si estamos haciendo análisis basados entonces ahora en el ejemplo o en el caso de tener un ambiente propicio para terremotos, en donde tenemos arcillas, arenas, que el problema ahora que se me pegó la palabra arcilla, tenemos arenas que son susceptibles a licuar y entonces, dependiendo de las condiciones del sitio, podemos tener amplificación, como vimos antes, de la señal sísmica, con lo cual entonces tendríamos un caso de capacidad del sismo de aumentar la fuerza con la que va a impactar la arena y en consecuencia entonces esa arena podría licuar. La otra forma, esto es haciendo un análisis entonces de respuesta dinámica. Tomamos en cuenta las características sísmicas de la región y las condiciones del sitio y haríamos análisis de respuestas dinámicas para evaluar. O podemos utilizar un criterio basado en ensayos de laboratorio y características sísmicas de la región para escoger qué nivel de carga cíclica le vamos a inducir a la arena. Eso que estoy refiriendo lo vemos reflejado aquí, ya yo creo que se los había comentado un poco antes, en alguna de las sesiones anteriores. El profesor, eh, ahorita se me fue el nombre, pero ya vendrá, hizo una investigación de hasta qué distancia se ha observado licuación para distintas magnitudes de momento. Entonces él hizo este gráfico, distancia epicentral contra magnitud de momento, y dibujó todos los casos que él pudo conseguir, y estableció entonces que había una especie de barrera a partir de la cual, si estábamos más cerca de la zona donde ocurre el sismo, había mucho más probabilidad de obtener licuación, o se habían observado más casos de licuación, vamos a ponerlo mejor en esos términos, y que otros casos estudiados que estaban más allá de esta barrera de distancia horizontal, a pesar de que los sismos eran grandes, no se había evidenciado el fenómeno de licuación. Digo que esto es que se han observado casos de licuación porque nosotros también en las investigaciones que hemos hecho hemos encontrado que puede haber sismos dentro de esta zona que por las características tanto del sismo mismo, particularidad en la forma y contenido espectral y de los periodos de las ondas y las condiciones del sitio, que puede ser de que a pesar de que estés de este lado no tengas licuación. Entonces fíjense que esto no es un indicativo de que si estás del lado izquierdo de esta barrera vas a licuar. Lo que te está diciendo es que tienes una mayor probabilidad de que ocurra la licuación, pero puede haber condiciones en las que no se cumple que haya licuación. De este lado también puede ocurrir lo mismo.
sobre todo si estamos cerca de esta barrera. Entonces, esto también es un indicativo de que ha habido pocas observaciones de casos en los que no ha ocurrido licuación, pero que no necesariamente son una división estricta, porque puede haber casos aquí en que por las características tanto del sismo como del lugar se pueda obtener un efecto de licuación por el lado derecho de esta línea. Ambresis, el profesor Ambresis y uno de sus colaboradores. Este gráfico del profesor Ambresis. Entonces, la otra forma de evaluar la licuación, o la primera forma de evaluar la licuación, fue con base en la transformación de una señal cíclica irregular en una señal cíclica de amplitud establecida, promedio, que fuera capaz de transmitir el mismo nivel de energía que estaba transmitiendo el sismo. Y los primeros trabajos en esta dirección los hizo el profesor Sid y el profesor Idris, y tomaron entonces de que el esfuerzo cíclico promedio inducido por este sismo está con esta ecuación, es igual al 0,65, al 65% de el esfuerzo cortante máximo. Esto haciendo análisis de la energía y las características de cómo se deforma el suelo, etcétera. Ellos llegaron a estos números que están acá. Y el esfuerzo máximo tiene la expresión igual a la aceleración máxima normalizada por la aceleración de gravedad multiplicada por el esfuerzo total vertical con un factor de reducción de la carga debido a la deformación del suelo. Ese factor de reducción encontró que tiene esta distribución y ellos recomendaban utilizar la mediana. Hasta aquí los casos de licuación generalmente ocurren a profundidades por encima de 40 pies, máximo 15 a 20 metros, y entonces recomendaban utilizar la mediana de esto, pues no había mucha variabilidad, para este factor RD. Y para el número de ciclos, entonces utilizaban esta correlación que está acá. Este es la magnitud del sismo y este es el número equivalente de ciclos de esta amplitud dependiendo de la magnitud. Entonces, esto tiene cierta variabilidad. Nuevamente, ellos recomendaban usar, en este caso, la media de esta función que tienen aquí. Eso lo fueron mejorando con el tiempo, sobre todo el profesor Idris, y logró entonces transformar las propiedades del suelo, las características del suelo, dadas por el número de golpes del ensayo SPT, corregido a una profundidad de un esfuerzo de un kilo por centímetro cuadrado y de una energía de 60%. Esto también es un tema que tenemos que hablarlo más largo, más adelante, pero este es el número de golpes normalizado. Y por aquí las características del sismo. Entonces tenemos aquí un problema de capacidad, que es esto, y demanda, que es esto. Y fíjense que da una especie de barrera similar a la que encontró el profesor Ambresis, pero en este caso, en lugar de tener la distancia, lo que tenemos es la capacidad del suelo reflejada por
la densidad relativa que tiene, que está asociada con el número de golpes del ensayo SPT que es capaz de resistir para la penetración de la cuchara partida. Lo que encontraron ellos es que entonces esta especie de barrera, entre comillas, permite que uno pueda tener aquí sí mucha probabilidad de que el suelo licúe si está del lado izquierdo de la barrera, aunque fíjense que también hay algunos casos en que no ocurre, al igual que en el caso del profesor Ambresi yo les comentaba, pero que la probabilidad, y entonces esa es la palabra mágica, la probabilidad de que ocurra la licuación, si usted tiene un suelo que tiene 10 golpes y tiene un sismo que tiene esta característica, disculpen, este parámetro CSUSR, que se calcula partiendo de esta información que está aquí. Ya vamos a ver cómo se calcula. Si este parámetro CSUSR es de 0,2, por ejemplo, y tenemos 10 golpes, estamos bastante alejados hacia la izquierda. Hay una alta probabilidad de que el material licúe, pero ese mismo nivel de demanda del suelo, del sismo, si yo ahora tengo un suelo que tiene entre 25 y 30 golpes, tiene mucho más densidad, tiene una menor tendencia a cambiar de volumen cuando viene el sismo, entonces la probabilidad de que ocurra licuación es muy baja. ¿Ok? Pero fíjense que hay casos que demuestran lo contrario. Y eso es una consecuencia de que el número de golpes es una prueba indirecta que está basada en la densidad relativa. A menor densidad relativa hay más probabilidad de que ocurra el incremento de la presión de poros, pero no me da todas las características. Y lo mismo este parámetro CSUSR, que ya vamos a ver cómo se calcula, no necesariamente me da todas las características de modificación de la señal sísmica durante el viaje de la onda a través del perfil geotécnico, y por eso tenemos estas ciertas imprecisiones en este cálculo, con una variabilidad que puede ser alta. Y como en los casos de licuación se toma generalmente como un proceso de Bernoulli, es decir, lo que nos interesa es si licúa o no licúa. Si está de este lado izquierdo, la probabilidad de licuar es alta, o sea que inclina la decisión del proceso de Bernoulli hacia el 1. Y cuando estoy de este lado y estoy un poco lejos, inclina a 0. El proceso de Bernoulli tiene solamente dos opciones, 1 o 0. Es como una moneda, o es cara o es sello. Entonces, ciertamente son muy buenos para dar una primera advertencia, pero cuando se trata de corregir, los efectos son tan severos como ustedes vieron en las primeras láminas, los efectos de la licuación son tan severos, la mayoría de las personas y la mayoría de los profesionales no les gusta trabajar en un ambiente en donde haya propensión a la licuación por la manifestación que ella tiene y los efectos que puede causar en las obras. Entonces lo que se acostumbra es reducir la capacidad del suelo, y eso son con inversiones sumamente costosas. La capacidad del suelo de generar presión de poro, quiero decir. Hay que densificar el suelo y esos procesos son bastante costosos. Volviendo acá entonces a las formas básicas originales con las que se empieza a evaluar la licuación, lo que también se le agregó, esto era para arenas limpias, esta barrera.
y uniformes en la medida que la arena tiene un cierto contenido de finos, entonces ya el proceso de acomodo de los granos se hace más complicado porque cuando el grano trata de ir a buscar más espacio para acomodarse, resulta que encuentra otros granos más pequeños que ya están allí. Y entonces no puede acomodarse como se acomodaba cuando no había finos o no había contenido de limo. Entonces, eso hace que el suelo sea más competente porque tiene menos tendencia al cambio de volumen y entonces hay una mayor resistencia a la licuación. Esto también hay que manejarlo con pinzas porque en ocasiones esto no necesariamente se cumple, ¿no? Y fíjense que también, nuevamente, hay casos en que a pesar de que estamos con un 35% de finos, etcétera, aquí todavía hay casos en que están del lado izquierdo y no licúan, y hay unos que están a la derecha y sí licúan. Y fíjense otra cosa, como la tendencia que está asociada con lo que llamamos licuación, nuevamente con lo que significa la palabra licuación. La palabra licuación puede significar que la presión de poros aumenta mucho. ¿Y el límite cuál sería? Que la presión de poros aumente hasta igualar el valor del esfuerzo efectivo vertical. ¿Cierto? Porque después de allí ya no tiene más tendencia a aumentar. Disminuyó toda la carga que había en la arena. Entonces, hay otros procesos asociados con la licuación, que vamos a ver más adelante, que se refieren precisamente a la pérdida de resistencia al corte, que no necesariamente se alcanza cuando la presión de poros ha alcanzado el valor del esfuerzo vertical máximo, sino que puede ocurrir antes de que se alcance ese nivel de presión de poros. Es lo que se llama la pérdida de resistencia al corte por el disparo de la susceptibilidad de la arena, el disparo súbito, el triggering, el efecto triggering es el efecto de disparo, de que se activa de una manera violenta la capacidad de perder la resistencia de la arena, y eso ocurre bastante antes de que la arena alcance el 100% del esfuerzo efectivo vertical. Entonces, nuevamente, esto es una alerta para que cuando estén hablando con una persona y esté refiriéndose a licuación, entonces hay que tener claro, usted está tomando la licuación como el valor de la presión de poros que alcanza al esfuerzo efectivo vertical. O usted está hablando de la capacidad de la arena de perder, de hacer el efecto de disparo y pérdida de resistencia al corte antes de que alcance ese nivel de presión máxima igual al esfuerzo efectivo vertical. Porque las consecuencias son totalmente distintas en cada caso, como ustedes vieron al principio. ¿Ok? Lamentablemente aquí no está la forma completa en que se calcula el CSUSR, se las debo, se las voy a poner en la... Yo se las mando con una lámina adicional, caramba, que se me pasó. Yo pensé que cuando tenía esto estaba la ecuación, pero no está. Esa viene de aquí, de aplicarle aquí el valor correspondiente a la magnitud a esto, y entonces la transformamos en CSUSR. Para tomar en cuenta entonces el valor de las diferencias en energía que tienen los distintos sismos, el valor de CSUSR se ha normalizado con respecto al CSUSR
de una magnitud 7,5 y entonces un sismo de magnitud 5 y cuarto, entonces es 1,5 cuando uno lo quiere normalizar para poder entrar en este gráfico. Si es magnitud 6, tiene que multiplicarlo por 1,32, pero si es 8, por ejemplo, tiene que reducirlo porque un sismo de magnitud 8 tiene más energía que uno de 7,5. Les debo esto para la próxima sesión, discúlpenme esa. Hay otras formas basadas en otros criterios para establecer la licuación. Esta vez, por ejemplo, la gente que le gusta trabajar más con el cono de penetración, utilizan la resistencia de punta normalizada del cono por acá y por aquí también el valor de su SR. Entonces, también tenemos unas especies de barreras similares a las que obtuvieron en los primeros trabajos los profesores Side y Idris, en donde lo que esté del lado izquierdo es más propenso a licuar, mientras que lo que esté del lado derecho es menos propenso a licuar. En nuestro país es muy limitado el uso del cono. En otros países sí se trabaja mucho más con el cono, pero los efectos son más o menos parecidos. ¿Okay? Y lo mismo con la velocidad de las ondas de corte. Por aquí se tiene un gráfico en donde se tiene por aquí la aceleración máxima en un suelo rígido y por aquí tenemos la velocidad de las ondas de corte. Entonces lo que se ha encontrado, de acuerdo con estos investigadores, es que entonces el valor de la aceleración, material relativamente rígido, y la velocidad de las ondas de corte te permite establecer, por ejemplo, si la velocidad de las ondas de corte es 400 y el valor de la aceleración es 0,5, usted va a estar propenso a licuación. Si la velocidad es 0,4, entonces usted va a estar en una zona en donde podrías o no podrías. Esto es como la zona en donde hay mezcla de los casos en donde hay licuación y no hay licuación. Mientras que si la aceleración es 0,20, es muy baja para esta velocidad y no va a tener efecto de licuación. Cualquiera de estos gráficos que uno utilice en la práctica común le permite entonces establecer si vamos a tener o no vamos a tener licuación en un determinado sitio. Esto siempre es una probabilidad y siempre está ligado a, por un lado, las condiciones del perfil geotécnico, las características de la arena, particularmente dentro de ese perfil geotécnico, y de las características del sismo. Esto lo vamos a ver más detalladamente más adelante. Esto en general se refiere a los tipos de ensayos con los que hemos venido trabajando. Se tiene el ensayo triaxial, que somete la muestra a una presión lateral, está metido dentro de una cámara, está la muestra, tienes un pistón y entonces este pistón permite hacer cargas cíclicas axiales sobre esta muestra. Este proceso de carga no es totalmente similar al proceso que tenemos en el sitio, en donde hay una propagación vertical de ondas de corte. Esto sería más bien representativo del efecto de una fundación sobre un estrato que es licuable, en donde por el efecto de oscilación de la carga cíclica, la fundación tiene en algunos casos más fuerza sobre el suelo y cuando oscila hacia el otro lado disminuye en ese lado la carga y aumenta en el otro.
Ahí sí está combinado el efecto de la onda que propaga verticalmente con el efecto de empuje vertical del edificio, ¿no? Eh, en el caso del aparato de corte simple, fíjate que el aparato de corte simple no es el aparato de corte directo. El aparato de corte simple es el que permite hacer un estado de esfuerzos como este, en donde tenemos entonces que el pistón se mueve y deforma la muestra, la parte de abajo está fija, está en la base, y el pistón se mueve horizontalmente y durante ese proceso entonces se genera, a medida que aumenta el ángulo acá, que es la deformación cortante, entonces se mide la deformación cortante y se mide la carga lateral que es el esfuerzo que vamos a medir, el esfuerzo horizontal, y esos son los dos tipos de ensayos más comunes. No vamos a entrar ahorita en detalle de cómo es que se interpretan los ensayos, eso si hace falta lo vemos después, pero ahorita no creo que tengamos necesidad de meternos en ese nivel de detalle. Vamos a hablar más bien de los efectos que tiene la licuación y de la carga que tiene en cada caso y cuál de las dos simula mejor el proceso. Entonces, lo que habíamos comentado antes, en general, las principales manifestaciones de la licuación se deben a tres grandes causas que dependen, por una parte, de las condiciones de equilibrio en la masa de suelo y las características de la arena, y por otra parte, del movimiento sísmico. Las formas que comúnmente se denominan licuación, entonces está la falla por flujo, que es la que yo les dije, el triggering de la pérdida de resistencia al corte, la movilidad cíclica, que también lo llaman los gringos cyclic mobility, a la primera la llaman flow failure o flow liquefaction, eso es que el suelo fluye como un fluido, por eso es que se le llama flow failure. Esa está causada por un proceso de disparo de esa capacidad de perder la resistencia al corte. Y eso se da bajo algunas condiciones particulares que vamos a ver más adelante. Y también está el tercer caso, que es la redistribución del exceso de presiones en la masa de suelo, que es cuando ocurren entonces los volcanes de arena que se llevan arrastrando el agua que está con una presión excesiva por cualquier fisura y arrastra material hasta la superficie del terreno. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque ahora vamos a meternos en los análisis detallados de cómo son los procesos de carga, tanto monotónica como cíclica, para poder establecer la eh, pérdida o no pérdida de la resistencia al corte. Y yo creo que ya son casi las 9 y mejor lo dejamos para la próxima parte porque en la de hoy me interesa que ustedes tengan claros los conceptos y las formas convencionales de cómo se puede establecer de primera mano si vamos a tener o no problemas con la licuación. Si tienen alguna pregunta. Hola, buenas noches. Apenas me incorporé hace como Está 10 bien, minutos que la llegó la clase luz por está acá. grabada. La puedes entonces evaluar luego, escucharla luego con toda Excelentísimo. comodidad y cualquier cosa de la próxima clase podemos conversar cualquier detalle. ¿Los demás tienen alguna pregunta? Ok, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos Profesor, y bien. el caso. Pero fíjense una cosa, le voy a hacer un comentario. Yo creo que voy a dejar la grabación aquí ya. Voy a parar la grabación, espérense un momento.